Tema 2. Ecuaciones de conservación de la masa y de la cantidad de movimiento, parte 3. Ecuación integral de conservación de la cantidad de movimiento. En un problema general de mecánica de fluidos tendremos 6 incógnitas: la densidad, la presión, las 3 componentes de la velocidad y la temperatura. Tenemos a nuestra disposición 6 ecuaciones: la conservación de la masa, la conservación de la cantidad de movimiento, que es una ecuación vectorial y por tanto tiene 3 componentes, la ecuación de conservación de la energía y la ecuación de estado. Aparecerán derivadas temporales para las que tendremos condiciones iniciales y derivadas espaciales que se resolverán mediante condiciones de contorno. Como ya hemos mencionado, la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento no es otra cosa que la segunda ley de Newton aplicada a un volumen fluido. Lo primero que tenemos que hacer es determinar cuáles son las fuerzas externas que actúan sobre un volumen fluido. Estas fuerzas son fuerzas de volumen y fuerzas de superficie. Las fuerzas de volumen se pueden calcular como la integral extendida a mi volumen fluido de fuerzas por unidad de volumen por el diferencial de omega, o lo que es lo mismo, la integral extendida a mi volumen fluido de la densidad por fuerzas por unidad de masa diferencial de omega. En esta asignatura, las fuerzas másicas serán única y exclusivamente las gravitatorias, a menos que se emplee un sistema de referencia inercial, en cuyo caso habrá que restar este paréntesis de aquí, que fue deducido en un vídeo anterior. Las fuerzas de superficie pueden calcularse como la integral extendida a mi superficie fluida de unas fuerzas por unidad de superficie diferencial de sigma. Por álgebra nosotros sabemos que podemos expresar un vector como el producto del vector normal a dicha superficie por una matriz. Otra cosa será qué aspecto tenga esta matriz. A la matriz tau se la conoce con el nombre de tensor de esfuerzo y puede demostrarse que es una matriz simétrica. Esto lo podéis encontrar en cualquier libro de mecánica de fluidos. Una matriz simétrica es diagonalizable ortogonalmente y por tanto puede expresarse como lambda 1, lambda 2, lambda 3. Veamos qué aspecto tiene la matriz tau si nos encontramos en una situación de fluido estática, es decir, la velocidad es 0 en todo mi dominio fluido. Imaginad que tenemos una partícula fluida diferencial de omega sub f y que las direcciones principales son la 1, la 2 y la 3. Lambda 1, lambda 2 y lambda 3 serían las fuerzas por unidad de superficie con las que yo tiraría según estas direcciones principales. La primera pregunta que me hago es si lambda 1, lambda 2 y lambda 3 han de ser iguales o pueden ser distintas. Pues bien, tienen que ser iguales, porque si fueran distintas quiere decir que estoy tirando más en una dirección que en las otras y por tanto el fluido se movería y ya no tendría fluido estática. La siguiente pregunta que me hago es si lambda es mayor que 0 o menor que 0. Si lambda es mayor que 0, significa que estoy traccionando el fluido y no es posible traccionar un fluido sin que éste se mueva. Sin embargo, sí es posible comprimir un fluido sin que éste se mueva. ¿Qué fuerza por unidad de superficie conocemos que actúa igual en las 3 direcciones del espacio y que es de compresión? Pues bien, esta fuerza es la presión. Y por tanto, las fuerzas por unidad de superficie no son otra cosa que menos P por N, donde el signo menos se debe a que la presión va en la dirección contraria al vector normal a la superficie. Así pues, la matriz tau es menos P
por la matriz identidad. Muy importante saber que en esta asignatura la normal va a ser siempre exterior a lo que yo esté estudiando. Si estamos estudiando un sólido, será exterior al sólido. Y si estamos estudiando un volumen fluido o un volumen de control, será exterior al volumen fluido o al volumen de control sobre cada una de las paredes que conformen dicho volumen. ¿Qué forma tiene el tensor de esfuerzos si no estamos en fluido estática? Pues para responder a esta pregunta vamos a hacer el siguiente experimento. Nos vamos a imaginar que tenemos una galleta que vamos a mover horizontalmente con ayuda de nuestra mano sobre una lámina de miel que se encuentra sobre la mesa de la cocina. Como vamos a mover la galleta con velocidad constante, pues de la segunda ley de Newton se deduce que la suma de las fuerzas externas sobre la galleta ha de ser cero. ¿Qué fuerzas son estas? Pues la fuerza de mi mano, la gravedad y la fuerza que el fluido ejerce sobre el sólido, es decir, la fuerza que la miel ejerce sobre la cara inferior de la galleta y la fuerza que la atmósfera ejerce sobre la cara superior de la galleta. Es decir, F según E sub X menos mg según E sub Z más P menos PA por la superficie de la galleta y según E sub Z ha de ser 0. La componente X de esta ecuación me proporciona que la fuerza que yo tengo que hacer para mover la galleta es 0. Y esto sabemos que no es cierto. ¿A qué se debe este resultado? Pues a que no estamos considerando unas fuerzas muy importantes que son fundamentalmente tangenciales y debidas a la viscosidad. Experimentalmente yo sé que cuanto más viscoso sea el fluido, más trabajo me va a costar mover la galleta. También sé que si intento ir más rápido me va a costar más trabajo que si intento ir más despacio. Una galleta grande va a ser más difícil de mover que una galleta pequeña. Y cuanto más fina sea la capa de miel, más trabajo me va a costar moverla. Las fuerzas de superficie serán menos P por N más una matriz tau' por N. Y por tanto el tensor tau será menos P por la matriz identidad más una matriz tau'. Mu es el coeficiente de viscosidad que depende enormemente de la temperatura y tau' es el tensor de esfuerzos viscosos. La ley de Navier-Poisson se obtuvo experimentalmente para fluidos newtonianos y me permite calcular el tensor de esfuerzos viscosos, que será igual a 2 mu por gamma, donde gamma es el tensor de velocidades de deformación, igual a un medio gradiente de v más gradiente de v traspuesto, menos 2/3 de mu divergencia de v por la matriz identidad, más el coeficiente volumétrico de viscosidad, más la divergencia de v por la matriz identidad. Normalmente tau' se va a simplificar. En el caso de un líquido, estos dos términos serían 0, ya que la divergencia de v en un líquido es 0, y en el caso de un gas, tau' va a ser despreciable, ya que la viscosidad va a ser muy pequeña, a menos que estemos estudiando una pared, en cuyo caso será la incógnita del problema y lo podré determinar calculando todo lo demás. Para el caso de un líquido, la ecuación de continuidad se va a simplificar, ya que la densidad es constante, con lo cual vamos a tener que la divergencia de v es 0. Tau' para un líquido también se simplifica y es igual a 2 mu por gamma. La divergencia de tau' para un líquido será, por tanto, mu laplaciana de v. La matriz tau' para el caso de un líquido es una matriz simétrica y en coordenadas cartesianas tiene este aspecto.